Argentina, desde mi punto de vista, está frente a lo que podría llegar a ser la peor crisis de la historia económica argentina. Combina elementos de la crisis del Rodrigazo de 1975, combina elementos de la hiperinflación de Alfonsín en el 89 y combina elementos, digamos, de lo que fue la crisis del 2001-2002, sabiendo que el desequilibrio es el doble que el que teníamos previo al Rodrigazo. Solo con replicar el Rodrigazo nos estaríamos yendo a niveles de inflación del 1800%, o sea, camino al 2000%. Es decir, un verdadero desastre. Y eso lo que haría es hacer explotar la cantidad de pobres de manera desmesurada. ¿Quién trabajó conmigo? Milei, por ejemplo. Ahora tengo 3.700 nietos que trabajan en la empresa. Uno se les fallado, ¿qué quiere que haga? Javier, cuando le preguntaron por vos a Urnequian, dijo, tengo 3.700 empleados, uno salió fallado. ¿Qué le respondés? Que tiene razón. ¿Te molestó la declaración de Urnequian? No, me parece un chiste divertido. Estoy seguro que va a haber problemas. Cualquiera sea el que gane, ¿no? Estoy seguro que viene a haber problemas porque la cuestión hoy pasa por el ajuste. Si no tenemos ajuste, no podemos ni empezar, porque este país gasta más de lo que necesita y estamos raspando la olla. No hay otro camino, ya no tenemos crédito externo, ya no tenemos crédito interno. Han hecho, la fiesta ha sido muy cara, en este momento va a haber que pagar. ¿Pero la represión está dentro de ese menú de respuestas? Sí, porque el Estado tiene un monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad. Claro que sí. A poner a la mitad de la oposición en el Banco Central, a controlar el cuidado de nuestra moneda. Preguntarte nada, es una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos a preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿Libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora. Cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el recurso de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal. Entonces, la fiscalización, que siempre es una herramienta importante en una elección, en esta elección es un recurso estratégico. Ahora, uno no puede decir que en Argentina ha habido fraude, no ha habido fraude. Todo fiscal que vaya con la decisión y la voluntad de cuidar los votos se tiene que poner el cuchillo entre los dientes para lograr defender todos y cada uno de los votos. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un día donde ha habido mucha información, ahí lo veían a Milei, ahora vamos a contar, ante los principales empresarios del país, ante el grupo de los 6 en el CICIP, hablando de economía, con algunas definiciones importantes. Y también un día donde se movió el dólar blue, que estuvo en algunos momentos en 1.000 pesos, incluso un poquito más arriba. Después cerró en 970 pesos, con una suba respecto al día anterior, que estaba en 920, 930 pesos. Pero los dólares financieros estuvieron más calmos, por debajo de los 900 pesitos. Ahora, en medio de las movidas en el blue, hubo operativos en la City, en distintas cuevas financieras. La idea de tratar de sujetar como sea el dólar libre en la previa a la elección. Y hubo una sorpresa en una cueva financiera allanada en Belgrano, porque ahí detuvieron también a Leonardo Fariña, un hombre muy conocido porque formó parte de los escándalos de Lázaro Báez y la obra pública. Está en el lugar Marcelo Padovani. Marcelo.
Marcelo, contanos dónde estás. Bueno, contanos, Martín. Hubo un operativo de la justicia en lo penal económico con la aduana y la Policía Federal en una financiera de Avenida Juramento y Avenida del Libertador en Belgrano, donde estaba Leonardo Fariña. No fue el único detenido cuando las fuerzas de seguridad hicieron ese procedimiento. Hubo otras personas detenidas y secuestraron por lo menos 500 millones de pesos. Este fue un operativo que se hizo en el marco de las varias causas que el Fuero en lo Penal Económico tiene vinculado a lo que es el dólar blue. Hay muchas denuncias de AFIP, del Banco Central, de la aduana, vinculadas a financieras que operan de manera ilegal, a cuevas. Y en una de esas causas se hizo este operativo y a mí lo que me cuentan es que no fueron a buscar a Fariña. No es que la justicia... Se lo encontraron de casualidad ahí. Exactamente. Hay imágenes, mostremos las imágenes de los 500 millones de pesos, son unos 500.000 dólares al tipo de cambio blue de hoy. También, obviamente, las contadoras de billetes ahí, porque había valijas y valijas, con lo que vale hoy el pesito no vale nada, todos billetes de 1.000 pesos. Y también está por ahí la foto de Fariña, ¿no? En la detención en Belgrano. Está Cristian Balbo en el lugar. Cristian. Así es, Maximiliano, son 5 los detenidos, 3 hombres y 2 mujeres, entre ellos Leonardo Fariña, que se encontraba aquí con tobillera electrónica cuando ingresó el personal de la División Antifraudes de la Policía Federal y también de la aduana. Todavía está aquí Fariña, están expectantes para el traslado al Departamento Central de Policía. 500 millones de pesos fueron los que secuestraron, que quedaron incautados, que estaban en varias valijas en el interior de esta cueva financiera. Vos sabés que en un momento determinado, cuando ingresó el personal policial, intentaron darse a la fuga. ¿Sabés cómo quisieron hacerlo? De un balcón a otro, inclusive con las valijas con millones de pesos. Esto es pleno barrio porteño de Belgrano, en la esquina de Libertador y Juramento. En el piso 12 funcionaba esta cueva financiera. Se desprende de una investigación más profunda que incluye, recordemos, el caso del croata. Es una derivación de esa investigación y cuando ingresó la policía se encontró con esa sorpresa. En su interior estaba Leonardo Fariña junto con los 2 dueños de esta financiera. Estuvieron trabajando inclusive con los perros de la AFIP de la aduana. Fíjate cómo están ingresando todavía. Se lleva adelante todavía este procedimiento. Que interviene la justicia federal, es violación a la ley de delitos cambiarios. Por ese motivo queda detenido Fariña. Acaba de llegar su esposa también. Está todo el personal expectante al traslado. Está el camión de traslado aquí. Tuvieron que cortar la calle Juramento. Más de 3 horas llevan aquí en el marco de este procedimiento el personal de la aduana junto con la de la División Antifraude de la Policía Federal. Confirmado que funcionaba una cueva financiera. Confirmado el monto, 500 millones de pesos. Tenemos las imágenes en varias valijas, inclusive en una caja fuerte de este lugar. Y claro, cuando vieron la presencia policial en la planta baja, alguien les avisó y quisieron escapar por aquí. Quisieron escapar por estos balcones, pasando de un balcón a otro. Esto es lo que lo confirman, inclusive con las valijas con millones de pesos. Es un edificio que está en la esquina de Avenida del Libertador y Juramento. La sorpresa también de los comerciantes y de los vecinos por todo este procedimiento. Fíjate vos la cantidad de móviles también de la Policía Federal que hay aquí. Aquí está también el móvil que lo va a trasladar a Fariña en primera instancia al Departamento Central de Policía en Moreno 1550 para después derivar el traslado a una alcaidía. Está su esposa, recordemos que se casó en enero del año pasado. Llegó su esposa hace media hora, preocupada también por esta realidad que está atravesando Fariña. Los investigadores confirman que no manejaban la información, pese a que tenía tobillera electrónica, de que él estuviese acá. Fue una sorpresa al momento de ingresar, inclusive con los perros de la AFIP, verlo a Fariña con los 2 dueños y con 2 mujeres, 5 personas en total. Me están diciendo que es inminente, inminente el traslado de los 5 detenidos aquí en esta cueva financiera en el barrio de Belgrano. Y mostrémosle, Nicolás, el contexto, la imagen. Fíjense, está todo el personal aquí, así que en momentos van a efectuar este traslado en el marco de esta investigación cuando el dólar blue había subido a 1.000 pesos y sabemos que en este contexto se están dando este tipo de... Hay una concesionaria de autos importados, evidentemente ahí también. Cristian decía que Fariña tiene una tobillera electrónica. ¿Por qué la tobillera electrónica? Fariña está cumpliendo una condena en la causa de lavado de dinero en la que también fue condenado Lázaro Báez, una condena de 3 años y 6 meses de prisión, que se unificó a otra condena que Fariña tenía por evasión de impuestos.
Fariña ya estuvo preso hace unos años en la cárcel de Ezeiza y cuando la condena quedó firme, el fiscal del juicio oral pidió que vuelva a la cárcel. Y el tribunal oral dijo, le queda poco tiempo para terminar la condena, no lo mandemos a la cárcel, pongamos una tobillera electrónica y una suerte de restricciones. Fariña estaba en libertad, no estaba en prisión domiciliaria, pero tenía esta tobillera electrónica. Y te agrego un dato. No es la primera financiera a la que está vinculado Fariña. ¿Ustedes se acuerdan de la Rosadita? En donde se contaba la plata. Federico Láscar y todo. Láscar. Bueno, Fariña contó como arrepentido cómo era la operatoria con el Láscar y Lázaro Báez en esa financiera de la Rosadita. Evidentemente hay autoridades de la FIP, de la aduana, en este momento en el operativo. Esto se da en un contexto en el cual hoy se movió el dólar blue. No los dólares financieros que están por debajo de 870, 880, es decir, aquel que tiene todas las cuentas en blanco le conviene ir a comprar el dólar en el dólar MEP a 870 pesos u 880 pesos, no ir a comprarlo a 1.000 pesos al dólar blue. Pero hay parte de la economía grande en la Argentina que se maneja en negro, el 40%, entonces hay dólares por todos lados y hay pesos en negro por todos lados y obviamente cada vez que se mueve el dólar blue por encima de esa brecha con los dólares financieros, sobre todo cuando faltan 4 días para el balotaje, en el gobierno de alguna manera se inquietan y se mueven algunas de estas causas, que estas son ordenadas por un juez en lo penal económico, Pablo en este caso. Sadrola, juez exactamente, en lo penal un juez en lo penal económico porque es contrabando de divisas. Exacto. Pero fíjense que en la Argentina rascás un poquito, si querés, y hay dólares. La otra vez encontraron a 2 ciudadanos de nacionalidad china que iban con $800.000 puestos de chaleco, $800.000, estamos hablando de 800 millones de pesos. Y ahora fueron a esta financiera, que no sé si será grande, pequeña, lo que es, pero ahí encontraron nomás 500 millones de pesos que equivalen a $500.000. Un día de movimiento en una de estas financieras. Cerrame desde ahí, Cristian Balbo. Bueno, mucha expectativa para el traslado. Repetimos, son 5 detenidos, 3 hombres y 2 mujeres, entre ellos Leonardo Fariña. 500 millones de pesos en esta cueva financiera. Esto es Avenida Juramento 1475. Maximiliano, donde se lleva adelante este operativo, este allanamiento, con este monto muy importante de pesos que han encontrado en el día de hoy. Confirmado que funcionaba esta cueva. Es una derivación de una investigación mucho más profunda que lleva adelante la justicia federal, que lleva varios meses y que se da justamente en este contexto en donde el dólar blue superó la barrera de los 1.000. El operativo, fíjate vos, un operativo muy importante con varios móviles de la División Antifraude de la Policía Federal, que es la que está justamente trabajando en este sentido con cuevas en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y también de varias provincias. Es una investigación que está abarcando varias provincias de la República Argentina. El personal de aduana y de la FIP, que también ha trabajado en este lugar, repetimos, habían intentado escapar. Cuando la policía llegó al lugar, intentaron cruzar de un balcón a otro, tengo entendido, los dueños de esta financiera, con valijas con millones de pesos para intentar evitar que la policía pudiese hacerse de este dinero y detenerlo. Finalmente todos quedaron detenidos, el dinero queda incautado, se deposita en una cuenta del Banco Nación y la expectativa entonces por el traslado, estamos hablando de violación en el marco de la ley por delitos cambiarios. Por ese motivo, estas 5 personas en principio quedan detenidas. Bien, gracias, Cristian. Volvemos ahí en cualquier momento, nos llama si lo trasladan a Fariña. A ver, vamos a arrancar, en un rato vamos a hablar de qué está pasando con el dólar. Hoy fue el día donde se inició el descongelamiento del dólar oficial, que venía congelado desde el 14 de agosto en 350 pesos. Hoy cotizó a 353 pesos, 1% de suba. Después van a ver un poco el sendero que quiere plantear el gobierno y el Ministerio de Economía de acá por lo menos al 10 de diciembre, cualquiera sea el resultado de la elección el domingo y si eso es sostenible o no en el tiempo. Pero quiero empezar con las declaraciones de hoy de Javier Milei en el CICIP, que es el Consejo Económico, fundador Eduardo Ornequian y otros grandes empresarios, que congrega al grupo de los 6, que son los 6 grupos empresarios más importantes de la Argentina. Estamos hablando de la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, bueno, la Cámara de Comercio, es decir, la Asociación de Bancos, las 6 entidades empresarias más importantes. Hoy fue Milei ahí al almuerzo y mañana va a estar Sergio Massa. Y lo que quiero que vean es cómo Milei empieza un poco la locución en un ida y vuelta que fue bastante amable con los empresarios, planteando el riesgo de lo que significa la actual situación económica y plantea a Milei
que hay riesgo de un Rodrigazo, es decir, que si alguien no acierta con la política económica a partir del 10 de diciembre y levanta de golpe el cepo, se puede ir la inflación al 1.800, 2.000%. Mirá. Argentina, desde mi punto de vista, está frente a lo que podría llegar a ser la peor crisis de la historia económica argentina. Combina elementos de la crisis del Rodrigazo de 1975, combina elementos de la hiperinflación de Alfonsín en el 89 y combina elementos, digamos, de lo que fue la crisis del 2001-2002, sabiendo que el desequilibrio es el doble que el que teníamos previo al Rodrigazo. Solo con replicar el Rodrigazo nos estaríamos yendo a niveles de inflación del 1.800%, o sea, camino al 2.000%, sin un verdadero desastre. Y eso lo que haría es hacer explotar la cantidad de pobres de manera desmesurada. Bueno, es muy interesante esta declaración de Javier Milei, porque Milei siempre pensó a lo largo de este año que esa aceleración inflacionaria le iba a estallar al actual gobierno, a Sergio Massa. Es decir, no el 180% de inflación que vamos a tener a fin de año, el 12-13% mensual, que es cierto que anualizado es arriba del 300%, sino que iba a haber 50% de inflación mensual, o 30% de inflación mensual, una hiperinflación. Lo que fue el Rodrigazo, que llevó la inflación del 80% al 300-400%, hoy cuando estamos en niveles inflacionarios mucho más altos que la previa del Rodrigazo, en junio del 75, si alguien osa descongelar todos los precios que están atrasados de esta economía de la noche a la mañana, levantar el cepo, aplicar una fuerte devaluación, ajustar de golpe las tarifas de servicios públicos, los combustibles, las tarifas de luz, gas, transporte, todo junto. Eso fue el Rodrigazo en junio del 75. Bueno, te podés ir a una hiperinflación, 1.800, 2.000% de inflación anual. Y es interesante que lo plantee ahora Milei, porque Milei se está dando cuenta que ese va a ser el desafío para el próximo gobierno, que ahora le toca a él. Es decir, que ahora no es inexorable, sino que si él es gobierno a partir del domingo, es electo presidente, va a tener que tratar de evitar ese escenario. Porque si le estalla a Milei o a Massa o a cualquiera a partir de diciembre esa situación, le licúa todo el poder político. Entonces, me parece que había un cambio de visión de Milei de lo que era la discusión en los últimos meses. Los últimos meses era, esto explota seguro, vamos a la hiperinflación. Confiado de que iba a explotar ahora y en todo caso después va a tener que estabilizar el que entra. No, ahora el que entra va a tener que desactivar justamente y evitar un Rodrigazo y en todo caso hacer un plan de estabilización. Fíjense la segunda parte, cuando Milei dice, bueno, ¿cómo hago para levantar el cepo y evitar una hiperinflación? Ahora está pensando que si él gana el domingo, bueno, ahora lo que hay que hacer es evitar la hiperinflación. E insisto, esto es muy interesante que se plantea así porque algunos en el equipo económico de Milei habían dejado trascender meses atrás que era necesaria una hiper de 45, 60 días en la Argentina para después poder dolarizar y estabilizar la economía. Bueno, al parecer eso sale del escenario ahora de todos, incluido del propio Javier Milei, que se da cuenta de que si es gobierno tiene que tratar de evitar una hiperinflación porque si no se lleva puesto la credibilidad y la confianza que pueda construir el próximo gobierno. Mirá. Si uno no puede abrir el cepo, no puede volver a crecer. La clave está ahí. Y no puede arreglar estos problemas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo abro el cepo y que no termino en una hiper? Porque si yo abro el cepo y no arreglo el problema de las LELIQs, la caída en la demanda de dinero que viene atrás de eso me genera una hiperinflación. Por lo tanto, gran parte del problema radica en resolver el problema de las LELIQs. No solo eso, porque además del déficit fiscal, de esos 15 puntos, 10 se generan en el Banco Central. Por lo tanto, resolver el problema de las LELIQs me arregla 2/3 del problema del déficit fiscal. Naturalmente, la otra parte del problema está en el Tesoro y son 5 puntos que hay que ajustar. Y nosotros, digamos, en distintos eventos y en distintos lugares hemos expresado cómo hacer el corte en el gasto público, donde el ajuste lo paga la política, no la gente de bien. Es decir, el ajuste va a caer sobre las partidas donde roban los políticos, de donde muerden.
Bueno, ahí estaba Milei. Lo más interesante, más allá del tema de las LELIQs, es que plantea lo que todo el mundo dice en este momento. Hay que hacer algún ajuste fiscal que evite que el Banco Central siga financiando al Tesoro, porque eso se va a inflación, espiraliza la crisis de inflación y de dólar. Pero también se ve un Milei que dice, no puedo levantar el cepo de la noche a la mañana porque tengo que evitar una hiperinflación. Así que atención, porque empieza a pensar desde otro punto de vista. Ya no queda tiempo para que se desbande todo. Y cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, uno tiende a creer que el Ministerio de Economía va a mantener el dólar oficial maniatado. Y vos no te vas a una hiperinflación con el dólar oficial maniatado. Te vas a una hiperinflación si soltás todo de golpe, si destrabás todas las variables que están atrasadas de golpe, porque para que haya un escenario de espiralización, como hubo en junio del 75, hace falta un Celestino Rodrigo, que dicho sea de paso, fue el ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón, después de la muerte de Juan Domingo Perón, que sucedió a Helvar y a Gómez Morales. Y era un ministro de Economía muy ortodoxo, que venía con la escuela de Chicago atrás, con Ricardo Singh, con Pedro Pou, que después fue presidente del Banco Central de Menem, es decir, con un esquema muy monetarista, muy liberal de la escuela de Chicago, que lo que planteaba es, tengo precios de la economía que están muy atrasados, tengo que liberarlos. Y así sincero todo y estabilizo después. Bueno, quiso sincerar todo, los combustibles, las tarifas públicas, el dólar subía 70-80%, y se espiralizó y pasaste de una inflación de 60-80% anual a una inflación de 300-400% anual durante 14 años. Desde el 75 al 89, después te fuiste a la hiperinflación. Lo que quiero mostrar es los precios que están atrasados en esta economía. Efectivamente, en esta economía, estos son los últimos datos del INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández fue 780%, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019 hasta octubre, hasta el mes pasado, 780%, pero hay algunos precios que han subido mucho menos. El dólar oficial subió 480%. Los combustibles subieron también 480%. Las tarifas de servicios públicos, 490%. Es decir, son todos precios que si vos querés estabilizar los servicios de comunicación, 400%. Y el que está muy adelantado, obviamente, es el dólar blue. El dólar de 900.000 pesos es el que le ha ganado a la inflación. Ahora vos tenés inflación muy alta, con muchos precios atrasados. Entre ellos también los salarios, que han quedado detrás. Entonces, si vos ajustás rápidamente un plan de sinceramiento al estilo Celestino Rodrigo para el 10 de diciembre, sin un plan de ancla atrás, bueno, lo que generás es un desastre, una espiralización. Y me parece que, no sé, quiero creer que están empezando a tomar conciencia también en el equipo de Milei que, bueno, que si ganan el domingo hay que tener cuidado de cómo se sigue a partir del 10 de diciembre. En un ratito vamos a contar qué pasó hoy con el mercado cambiario, con el dólar. Insisto, no estamos viendo lo que vimos en la previa a la elección del 22 de octubre, que había sido una corrida generalizada al dólar. Eso no está ocurriendo, no están cayendo los depósitos en pesos, no están cayendo los depósitos en dólares y, sobre todo, no está habiendo una presión enorme sobre los dólares financieros. Los dólares financieros hoy estuvieron cómodamente abajo de los 900 pesos, cuando antes de la previa del 22 de octubre se habían disparado arriba de 1.200 pesos. Lo que sí ha ocurrido hoy en el dólar blue, que hubo algunos que buscaron refugiarse en el dólar billete, pero también eso resultó una muy mala apuesta en la previa de la elección general, porque hubo mucha gente que compró dólares a 1.200 pesos y ahora está a 970 y llegó a estar en 900 pesos la semana pasada. Javier, ¿qué pasa con el escenario político? ¿Cuáles son las claves del día de hoy? Mira, una de las claves es que Milei y sus aliados volvieron a agitar el fantasma del fraude. Hay un tuit de Milei con un dato, lo pone así, retuitea, repostea un dato sobre quién va a hacer el escrutinio provisorio, que es la empresa española Indra. Y el posteo que retuitea a Milei dice: Indra, una empresa española, amiga de Pedro Sánchez, al que vimos hace un ratito en el tape de inicio, asumiendo hoy la presidencia del gobierno español y dirigiéndose negativamente a Milei. Indra no tiene nada que ver con Pedro Sánchez.
Indra... Discúlpame, ahí están trasladando a Leonardo Fariña. Ahí está Cristian Balbo. Cristian. Se está dando en estos momentos el traslado de Leonardo Fariña de esta cueva financiera en el barrio porteño de Belgrano, con el rostro tapado. Están saliendo los 5 detenidos. A ver, Fariña, ¿qué hacía usted aquí? ¿Qué hacía acá en este lugar? ¿Por qué estaba en esta cueva financiera? Fariña, aprovecha la oportunidad que tiene para decir. ¿Por qué te encontrabas acá? ¿Estabas con tu billetera electrónica? ¿Por qué llegaste a este lugar? Había 500 millones de pesos. ¿Tenés algo para decir, Fariña? Bueno, sin hacer declaraciones, el último en salir a Leonardo Fariña, está siendo trasladado en estos momentos al Departamento Central de Policía. Había llegado su esposa también hasta este lugar después de esta detención. 500 millones de pesos encontró la División Antifraude de la Policía Federal en esta cueva financiera de Juramento 1475 en el marco de una investigación muy profunda que está llevando adelante la Justicia Federal. Lo veíamos con el rostro tapado, era el quinto. Parece que es una pareja la dueña de este departamento. Los investigadores no sabían que Fariña estaba en este lugar cuando se llevó adelante el allanamiento en la tarde de hoy. Todavía siguen contando los fajos de billetes que estaban en varias valijas. Fíjense, este camión de traslado que primero va a ir al Departamento Central de Policía para después derivarlos a una alcaidía. Se da en estos momentos 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres que habían intentado, varios de ellos, fugarse a través de los balcones de este edificio. En el piso 12 funcionaba esta financiera, inclusive habían intentado retirar algunas valijas con millones de pesos para evitar que entrara en poder de la policía. Así es trasladado entonces Leonardo Fariña al Departamento Central de Policía en Moreno 1550 en el marco de esta investigación por violación en lo que tiene que ver con la ley de delitos cambiarios. Maximiliano. Bien, Cristian, una consulta. ¿Alguien te contó ahí a lo largo del operativo por qué solo encontraron pesos? Porque si uno dice cueva, cambiaria, 500 palos en pesos, ni $1. A ver, encontraron dólares, pero su mayoría, por las imágenes que hemos recibido, son pesos, fajos de 1.000 pesos. Llegaron a contabilizar aproximadamente 500 millones de pesos en el marco de esta investigación, pero poca cantidad de dólares. Esto es la información que manejan desde la División Antifraude en el momento en el que dieron una conferencia de prensa cuando habían allanado este departamento. Fíjate que están con el personal también de aduana y de la FIP, con los perros, que han trabajado también cuando ingresaron hoy por la tarde en el marco de esta investigación profunda, que es una derivación de la investigación en el caso de alias El Croata, esta investigación que se había iniciado en su momento previo a la elección del 22 de octubre y que ahora, previo a esta elección del próximo domingo, se vuelve a esta situación de que sube el dólar blue y finalmente se vuelven a activar este tipo de operativos. Fíjense el movimiento policial, aquí en pleno barrio del Belgrano, Policía Federal, División Antifraude, la aduana y el traslado y la sorpresa de la presencia de Leonardo Fariña. Con tobillera electrónica se encontraba aquí en esta cueva financiera del barrio porteño del Belgrano. Gracias, Cristian. Ahí está Cristian Balbo. Bueno, ¿por qué decís que Bullrich y Milei agitan el tema del fraude? Porque recién veíamos el tuit de Milei hablando de Indra, que es la que hace el escrutinio. Indra hace los escrutinios argentinos en la Argentina desde hace 30 años. Fue la que hizo el escrutinio en las PASO que ganó Milei. Sí, totalmente. Solo una elección nacional presidencial no hizo Indra. Solo una. ¿Por qué? Por decisión de Mauricio Macri, que le dio el negocio... La licitación del escrutinio provisorio a Smartmatic. ¿Qué pasó en esa elección 2019? Perdió Macri. Es decir, con Indra ganó el kirchnerismo, perdió el kirchnerismo, ganó Massa, perdió Massa, ganó Cambiemos, perdió Cambiemos. Todo pasó. ¿Ahora se preocupan por Indra? Inexplicable. A ver, y además los partidos políticos tienen peritos informáticos. Sí, yo tengo entendido que Fernando Serimedo, por lo menos lo que expresa en Twitter, es que ellos tienen todo un sistema informático online de control de toda la votación. Ahora, lo que está planteando Bullrich no es la fiscalización de todo el tema de las boletas. Es mucho peor lo de Bullrich, porque habíamos visto ayer la entrevista que dio a un canal uruguayo en donde decía tajantemente que el sistema electoral argentino era perfectible, había que mejorarlo, pero que no había fraude en la Argentina. Que incluso que la Cámara Nacional Electoral era un organismo confiable, respetado. Pero 24 horas después, ayer, parece que cambió de opinión. Fíjense lo que dijo en la reunión sobre la fiscalización del PRO de las elecciones del domingo para la Libertad Avanza. Para esto les queda
esto les queda un recurso. Les queda un recurso que saben utilizar muy bien. Y es el recurso de convertir a la elección en una elección en la que cada 2 minutos te roban una boleta y cada 2 minutos entras al cuarto oscuro y no tenés boleta. Se las guardan, se las llevan, las tiran, las rompen, las destruyen. Amplía luego Bullrich de que la única manera que tiene de ganar Massa es de manera ilegal. Bueno, no sé qué pasó entre un día en 24 horas en Bullrich que tiene elige tu propia Bullrich. El lunes defendiendo la transparencia del escrutinio, de cómo se cuentan los votos en la Argentina, y ahora diciendo que la única manera que tiene de ganar Unión por la Patria es de manera ilegal, robando boletas. Bueno, otra vez el fantasma, que ya también lo había agitado Javier Milei en una entrevista que le había dado a Jaime Bailey, y a 3, 4 días de la elección me parece peligroso, resulta peligroso que se agite ese fantasma, no solamente hacia el domingo, sino a la invalidación de la elección el día posterior. Sumo otro de los temas. ¿Por qué Juntos por el Cambio hay inquietud por la propuesta de Massa? Massa hizo 2 propuestas de abrir el juego a la oposición. Sí. Sin abrir el juego de quiénes serían eventualmente los convocados dentro de la oposición en su gobierno. Y se han mencionado distintos nombres, Lustó, el propio Miguel Ángel Pichetto, obviamente Gerardo Morales, pero 2 propuestas concretas. Una fue la Oficina Anticorrupción y la otra fue mitad del directorio del Banco Central. Es correcto. Eso cayó en Juntos por el Cambio de una manera incómoda. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio hoy está roto. Es decir, hay un sector del PRO, ni siquiera todo el PRO, que juega con Milei, Macri, Bullrich, Ritondo, etc. Y hay otro sector del PRO que no solamente no juega con la alianza, sino da a entender que van a ser presidentes o que por abajo tal vez le dan una ayuda a Unión por la Patria. Y entonces, y el radicalismo encima, plantean, pero ¿con quiénes somos los representantes de la oposición? Sobre todo si gana Massa. A ver, espera un segundito, porque respecto al Banco Central, ayer había hablado de la Oficina Anticorrupción, pero respecto al directorio del Banco Central, obviamente siempre el tema del directorio del Banco Central es algo muy, muy codiciado por las condiciones que implica y demás, pero claramente esto es algo que también habían propuesto distintos diputados en su momento de Juntos por el Cambio, la necesidad de que haya independencia del Banco Central del Tesoro, y qué mejor que eso, que haya una participación fuerte de la oposición dentro del directorio del Banco Central, cosa que no viene ocurriendo hace mucho tiempo. Fíjense lo que decía Massa. También es por sí a decirle nunca más a la corrupción en la Argentina, a poner una agenda de transparencia, a poner en manos de la oposición la Oficina Anticorrupción para que nos controle, a poner a la mitad de la oposición en el Banco Central, a controlar el cuidado de nuestra moneda. Es por sí. Bueno, ahí estaba planteando eso Sergio Massa. Vos decís que hay preocupación en Juntos por el Cambio porque dicen va a ser un factor de división en la oposición. Aún más porque ya hay un montón de cortocircuitos por el acuerdo que estableció un sector del PRO con Javier Milei, y entonces esto cae no como algo para debatir internamente, sino justamente como un punto de más discordia respecto a hacia dónde se va a mover Juntos por el Cambio, gane Milei por un lado o gane Massa por el otro. Yo creo que, a ver, más allá del interés electoral que puedan tener estas declaraciones, el próximo gobierno necesita construir credibilidad a partir de sumar fuerzas políticas por afuera de su propio espacio. Eso necesita reconstruir el gobierno. Por ejemplo, si gana Massa, va a tener de origen 37% de los votos, que es lo que sacó en la primera vuelta. Si gana Milei, de origen va a tener 30% de los votos. Y vos necesitás, obviamente en el caso de Massa es evidente,
comprar reputación, tener de alguna manera cierta confianza, y no lo vas a lograr con dirigentes solo de tu espacio. Sí. Lo vas a lograr con un plan, pero además sumando gente de la oposición. Y en el caso de Milei, yo creo que también pasa lo mismo. Sobre todo por la legitimidad de origen, que sería 30% de los votos. Con lo cual, lo que van a estar viendo todos el domingo a la noche respecto al próximo presidente electo es qué movidas hace para construir gobernabilidad. No estoy diciendo que Milei, si gana, tiene que llamar al kirchnerismo. Estoy diciendo que tiene que mostrar con quién construye políticamente. Sí. Con sectores del peronismo, con sectores de Juntos por el Cambio, con quién va a construir. Y lo mismo Massa, ¿con quién va a construir? Con sectores de Juntos por el Cambio, sectores del radicalismo, algunos sectores del PRO. Se habla, por ejemplo, de Emilio Monzó o del propio Miguel Ángel Pichetto. Sí, lo que pasa que en la campaña Massa lo expresó, después hay que ver si cumple. Llamado al gobierno de unidad nacional, bla, bla, bla. Milei solamente se alió con un sector del PRO. No habla de unión nacional ni de... Entonces, hay que ver también el nuevo desafío que implica en ese caso si gana. Denuncia de Milei en la justicia hoy contra Massa. Hoy, exactamente. Los abogados de Javier Milei presentaron una denuncia en Comodoro Pi porque alegan que Massa hizo anuncios en lo que es una veda previa a las elecciones en la que está prohibido hacer anuncios que tiendan a captar el voto. Es un delito electoral. Lo que los abogados de Javier Milei plantearon es que el 1 de noviembre Sergio Massa, como ministro de Economía, y Fernanda Raberta, titular de ANSES, anunciaron una ampliación de una línea de crédito para jubilados y pensionados y que a su criterio esto está prohibido por la ley electoral previo a las elecciones, y por eso presentaron la denuncia. Quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Ya lo habían hecho en la propia justicia electoral, en la que pidieron que ese programa sea dado de baja hasta después de las elecciones. En ese caso, la jueza electoral María Servini rechazó el pedido de medida cautelar para así sea. Las dos causas, tanto la electoral como la penal, seguirán su curso y obviamente las definiciones llegarán después de las elecciones. Atención, porque hoy hubo dos hechos que evidentemente llaman mucho la atención. Uno fue amenazas de muerte al presidente de la Juventud Radical. Ha salido desde Martín Lustó hasta Martín Tetaz. Incluso, no sé si lo tenemos ahí, el tuit de Martín Tetaz y el propio de Lustó, a solidarizarse con el presidente de la Juventud Radical. Y en el caso de Martín Tetaz, a solicitarle a Milei que intervenga ante sus seguidores por esa clase de amenazas, Javier. Sí, se trata de Agustín Rombolá, que ya había manifestado, al revés de lo que hizo la UCR de materia institucional, orgánica, la Juventud Radical, presidida por Rombolá, dijo: nosotros a Milei no lo votamos ni locos. No pidieron el voto a Massa, pero claramente no hicieron una prescindencia. Dijeron que había que votar en contra de Milei. A partir de ahí, Rombolá empezó a recibir mensajes amenazadores, amenazantes. Ahí hay algunas de las capturas que él posteó. Le prometen la muerte. También en algún caso el famoso tema de que también parece, lamentablemente, se está popularizando en algunos sectores libertarios, cuál va a ser el Falcon verde con el que te vamos a ir a buscar. Ese es el más grave, etcétera, me parece, de todos. Etcétera. No sé si se ve ahí en los mensajes de Twitter que se viralizan resaltando el Falcon verde como amenaza, ¿no? Que fue el instrumento preferido de los grupos de tarea de la dictadura. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, se hizo la denuncia, obviamente, y ahora veremos. A ver, bueno, vayan con el móvil. ¿Qué está pasando? Ahora sí. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué te ¿Violaste la prisión domiciliaria, Leonardo? ¿Qué te le parece? En la puerta. Cariño, ¿por qué estabas en este lugar? Bueno, ahí está saliendo Fariña, no era el que parecía iba que era el anterior, igual. con el rostro cubierto, pero sale. Salió Fariña finalmente. No era el que iba cubierto con un buzo, ¿no? Ahí está. El barrio porteño del Belgrano no era el anterior que tenía el rostro tapado.
Y ahora sí, salió el único que salió a cara descubierta de los 5 detenidos, 3 hombres y 2 mujeres, al Departamento Central de Policía. Los demás todos con el rostro tapado, no en el caso de Fariña, que ahora sí, finalmente se confirma que está saliendo sin hacer declaraciones. Varias preguntas, no quiso responder ninguna. ¿Por qué se encontraba en esta cueva financiera donde había esta suma millonaria de pesos? ¿Qué relación tiene con los dueños? ¿Qué vinculación tiene con este lugar? Esto es en la esquina de Juramento y Libertador. Presumíamos que era el que estaba con el rostro tapado. No fue así, fue el último en salir y decidió él salir a cara descubierta. Estuvo su esposa también aquí. Ellos acá su esposa. No sé si quiere hablar algo, quiere decir algo Camila. No quiere hablar. La esposa está en este momento de Fariña, que es la señora que está ahí tomando distancia. Bien. Vino aquí a ver el momento en el que era trasladado al Departamento Central de Policía. Bien, Cristian, gracias. Ahí justo tomaste ahí las imágenes de Fariña detenido por este operativo en una cueva financiera. Completemos lo del presidente de la Juventud Radical, que fue amenazado, insisto, con la figura esta del Falcón Verde. Tuvo relevancia porque salieron en sendos tuits tanto Martín Lustó como Martín Tetaz, del espacio del radicalismo de Evolución, a solidarizarse y a pedirle a Milei que interceda ante sus seguidores con este tipo de amenazas. Sí, se cree que Gerardo Morales no hizo lo mismo porque está internado con un cuadro de salud complicado, pero sí, salieron a solidarizarse y a condenar, obviamente, estas amenazas contra Agustín Rombolá, que veremos si la justicia puede establecer con velocidad de dónde parten estas amenazas, que obviamente los libertarios, las autoridades libertarias dicen, nosotros no tenemos nada que ver, son las redes, hay cada uno ahí. Atención con esto, porque este tipo de actitudes, más la aparición nuevamente de Bussi, hijo, en los medios de comunicación, que no se entiende. Si vos sos Milei, tenés que sumar dentro del voto blando opositor de Juntos por el Cambio, aparece Bussi hablando por todos lados. Brevemente, fíjense lo que decía Bussi. A ver si lo podemos poner ahí. Bueno, salió hoy Bussi a hablar de lo que viene, ¿no? De que es necesario un ajuste económico y que eso va a requerir represión. A ver si hace falta. Estoy seguro que va a haber problemas. Cualquiera sea el que gane, ¿no? Estoy seguro que el año que viene va a haber problemas porque la cuestión hoy pasa por el ajuste. Si no tenemos ajuste, no podemos ni empezar, porque este país gasta más de lo que necesita y estamos raspando la olla. No hay otro camino. Ya no tenemos crédito externo, ya no tenemos crédito interno. La fiesta ha sido muy cara. En este momento va a haber que pagarla. ¿Pero la represión está dentro de ese menú de respuestas? Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad. Claro que sí. Ajá. ¿Y cómo imaginas? Pero espero que esto no empiece a titular que yo estoy por la represión. No, digo que el Estado tiene la policía, el Estado es el que maneja las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Bueno, tendrá que usar esas herramientas para imponer el orden. Bueno, digamos que el Estado no puede usar las Fuerzas Armadas para imponer el orden interno, ¿no? Eso viola la ley de la democracia, ¿no? La Fuerza de Seguridad sí. Gendarmería, la Policía Federal, lo que quieran, pero no puede usar la Fuerza Armada. Pero más allá de eso, no se entiende. Milei está diciendo que el ajuste lo hacen los políticos a partir del 10 de diciembre si él gana, y Bussi, hijo, sale a decir que va a haber un ajuste y va a ser necesario usar la fuerza de represión policial, además de la Fuerza Armada. ¿A quién se le ocurre, los estrategas de La Libertad Avanza, sacar a Bussi en la cancha cuando Milei tiene que sumar por arriba del 30% que sacó en la primera vuelta? Es decir, tiene que sumar a un voto opositor que defiende la democracia, que está dentro de Juntos por el Cambio y que tal vez no lo votó en la primera vuelta. Mirá, y sale Bussi a la cancha. Lo que te explican dentro de La Libertad Avanza, muy cerca de Milei, es que la única persona autorizada, además de Milei, para hablar en estos días es Victoria Villarruel. Todos los demás no están autorizados por Milei, Karina Milei y compañía. Se ve que hay algunos que se escapan por la tangente. Es muy impresionante lo que está sucediendo en Rosario, ¿no? Donde se repiten los casos de asesinatos a manos de sicarios en la vía pública, también en edificios públicos, como es un hospital, las balaceras a escuelas. Es muy impresionante, como las películas sobre Escobar Gaviria en la década del 80 en Colombia. Por la cantidad y además por el contexto en el que se dio este crimen. Maxi, ayer a la noche, Leoncino Bermúdez, oficial de la policía de Rosario, estaba haciendo su trabajo en el hospital provincial de esa ciudad cuando fue asesinado de 2 tiros en un contexto
insólito y gravísimo. Esta persona que estamos viendo en pantalla se llama Gabriel Lencina. Está condenado a 22 años de prisión por un homicidio y 2 intentos de homicidio. Estaba internado por tuberculosis en ese hospital. 4 personas ingresaron armadas, se cree que a intentar rescatarlo. Empezaron a los tiros adentro del hospital. Una enfermera terminó herida en una pierna. Cuando uno de los sicarios se estaba retirando, se encuentra con el oficial en la puerta que, a partir de los disparos, quiso ingresar al hospital a ver qué es lo que estaba ocurriendo y le dispararon 2 tiros, uno en la cabeza y otro en la cara. Murió a las horas, producto de los disparos. La fiscal del caso cree que quienes ingresaron al hospital buscaban rescatarlo y no matarlo, como era otra de las hipótesis, porque la fiscal contó que estuvieron muy cerca, la fiscal dijo, lo tenían a tiro y no pudieron rescatarlo porque se enfrentaron con los agentes penitenciarios que quisieron, que se enfrentaron para evitar que se lo lleven, para evitar la fuga. Hay un mapa, que tenemos para mostrar de cómo está la situación en Rosario vinculado a los crímenes que hay esto puntualmente en la provincia de Santa Fe. Lo que acá vemos es el acumulado de los últimos 10 años sobre la cantidad de homicidios que hay en la provincia y vos ves cómo el último número de 324, que corresponde a los 10 meses de este año, está por encima de muchos de los años anteriores, está un poco por debajo del año anterior, pero la cantidad de homicidios violentos que hay en Rosario no deja de crecer. Es muy impresionante y lo que sorprende y lo que va a haber que darle una solución desde el punto de vista federal, con una intervención fuerte, es la impunidad con que se manejan. Sí, total. Es decir, cuestionando el poder del Estado. A ver, vos... Entrando a cualquier lado, baleando edificios de tribunales, escuelas públicas, dentro de hospitales. Hace 10 años balearon... ¿Dónde está el Estado? Hace 10 años balearon la casa de quien era el gobernador Bonfatti, de la provincia, de Bonfatti, hasta esos límites. Una línea, Javi, final. Una línea. Mañana se cierran las campañas, después empieza la veda. Sí. Gente, a disfrutar. Massa en La Matanza y Milei en Córdoba. Distrito clave. Hoy Milei estuvo un acto en Ezeiza. Hubo algunos incidentes con manifestantes que querían asistir al acto. Les tiraron piedrazos la gente de Ezeiza. Estaba el intendente Gastón Granados. Sí. Feo clima. Se hizo el acto igual, como estamos viendo. Milei subió al escenario, dijo que era la elección más importante de los últimos 100 años. Pero mañana se cierran las campañas, insisto. Milei en Córdoba, Massa en La Matanza. Massa apuesta a una diferencia grande en el conurbano y Milei apuesta a una diferencia grande en Córdoba. Digamos. Exactamente. Es así Ahí la se puede definir los números que vamos a ver el domingo a la noche. Gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana a las 20. Chau, chau. Pásenla bien.